el libro de Romanos capítulo 3, versículo 21 al 31. Leo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hasta el versículo 31 hemos leído en esta ocasión. La Biblia dice que la justicia de Dios ha sido testificada por la ley y por los profetas, ¿no? Por eso cuando observamos en el Antiguo Testamento existen los mandamientos de Dios también, diferentes profetas de Dios que han hablado en nombre de Dios. Pero si nosotros tuviéramos que destacar a una persona en cada ámbito, ya sea la ley o entre los profetas, podemos distinguir a dos personas. En el caso de la ley sería Moisés, porque Moisés fue precisamente quien recibió las tablas de la ley por medio de los ángeles. Así se aclara en el libro de Hechos, ¿no? Por medio de ángeles había recibido la ley Moisés, ¿no? Y en el caso de los profetas, el profeta más importante entre todos los profetas es Elías, ¿no? El profeta Elías. Por eso cuando vemos en el libro de San Mateo capítulo 17, la escena de la transfiguración, nuestro Señor Jesucristo estaba con dos personas, ¿no? Uno era Elías, el otro era Moisés. En tres evangelios sinópticos, o sea, San Mateo, San Marcos y San Lucas, está este relato. En dos de ellos está relatado diciendo primero a Elías y luego a Moisés, ¿no? Pero hay uno de los libros que primero nombra a Moisés y luego a Elías. Pero en realidad, ambos se nota a través de la palabra que sale del cielo de parte de Dios. Ambos, ya sea Moisés o Elías, son personas servidoras de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no están al mismo nivel que Jesús, sino que por la palabra que sale del cielo, la voz de Dios dice que este es mi Hijo amado, a Él, en quien tengo complacencia, a Él oíd. La voz que salió del cielo a tres discípulos, o sea, a los tres discípulos me parece más cercanos a Jesús, Juan y luego Jacobo y también Pedro. Tres discípulos han recibido este testimonio de parte de Dios. Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd, dice. Que escuche la voz de Jesús. No tenga ningún problema en escuchar la voz de Jesús, porque por medio de Él yo voy a hablar en este tiempo. Por eso cuando leemos el libro de Hebreos capítulo 1, ya la palabra dice que de muchas maneras, dice, desde la antigüedad Dios ha hablado a la humanidad, pero en este tiempo, dice, ha hablado por el Hijo.
Entonces vemos que en el tiempo en el que Jesucristo estaba viviendo en este mundo, por medio de la boca de Jesús, estaba hablando las palabras de parte de Dios. Es el enviado de Dios, podemos decir, es el profeta de Dios. Jesucristo estaba anunciando todas las cosas que necesitan saber las personas. También él estaba publicando la buena nueva del Evangelio. Él estaba anunciando su muerte y también su resurrección. Por eso, antes de que el Señor Jesucristo se transfigurara en el monte santo, le llama el apóstol Pedro, el Señor Jesucristo estaba anunciando a los discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y luego va a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, luego va a morir, pero al tercer día va a resucitar. Nuestro Señor Jesucristo estaba hablando estas cosas. Por eso, en la escena de la transfiguración, acá en el libro de San Lucas aparece con más detalle una parte importante. El libro de San Lucas capítulo 9, el versículo 28 vamos a leer. Veamos acá. El libro de San Lucas capítulo 9, versículo 28 dice: Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Ya, en este libro, San Lucas específicamente explica de qué estaba hablando Jesús con Moisés y con Elías. Pero cuando vemos en otros evangelios, en San Marcos, San Mateo, no nos deja claro esta parte. Además, hay una diferencia de días. Acá Lucas menciona que pasan, o sea, aconteció después de 8 días, dice. Pero en el libro de San Mateo, en el libro de San Marcos, menciona 6 días. Entonces, seguramente Lucas tomó otra referencia desde antes, ¿no? Desde antes había mencionado que Jesús había dicho ciertas palabras, dice, como 8 días después de estas palabras. En los otros evangelios no menciona de esa manera, sino que dice 6 días después. En el evangelio de San Mateo, en el evangelio según San Mateo, en el evangelio según San Marcos, explica que 6 días después, pero acá dice 8 días después de estas palabras. Digamos que el libro de San Lucas en ese aspecto es un poco más detallado, nos muestra con más detalle que precisamente entre Moisés, Elías y Jesús, ¿qué es lo que estaban hablando? Versículo 31 dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Estaba hablando acerca de que Jesús va a ser crucificado, Jesús va a morir en la cruz y luego va a resucitar. Imagínense, ¿no?, esta conversación, especialmente Moisés y luego Elías conversando junto con Jesús acerca de lo que va a acontecer en el futuro. Entonces los discípulos Juan, Pedro y Jacobo fueron testigos de lo que ellos estaban conversando. También ellos han visto realmente el rostro de Jesús, la imagen de Jesús como una imagen nunca antes vista. Ellos normalmente vieron a Jesús como una persona delgada, menuda, y apenas uno cuando lo mira parece que le falta comer más. Pero en esta escena Jesús muestra su gloria. Además, la voz de Dios dice que Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd, dice. ¿Sí? El versículo 35 dice, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Entonces, delante de Jesús o al lado de Jesús aparecen Moisés y Elías. ¿Por qué estoy citando este relato? Porque nosotros hoy hemos leído Romanos capítulo 3, donde precisamente el versículo 21 dice que la ley y los profetas dan testimonio, dice, testimonio acerca de la justicia de Dios. Está escrito así, ¿no?
Romanos capítulo 3, versículo 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ya está diciendo que la justicia de Dios, la justicia de Dios dice que fue testificada por la ley y por los profetas. Representante de la ley es Moisés, el representante de los profetas es Elías. O sea, estas dos cosas testifican acerca de Jesús, pero en sí no tienen la misma autoridad que Jesús. Jesús está más arriba. Jesús es más, o sea, Jesús es superior a la ley y a los profetas. Pero estas cosas, la ley y los profetas, digamos, la ley, o sea, los mandamientos de Dios y los profetas que aparecen en el Antiguo Testamento, estaban hablando acerca de la justicia de Dios que se va a manifestar. Entonces dice la Biblia que aparte de la ley, por lo tanto, la justicia de Dios no tiene nada que ver con la ley. O sea, para que la justicia de Dios llegue, debe haber otro elemento, con otra forma, por otro medio. Entonces la Biblia dice que la justicia de Dios, versículo 22, por medio de ¿qué cosa? De la fe. Por medio de la fe. La justicia de Dios no por medio de la ley, sino por medio de la fe. Aparte de la ley, muy aparte de la ley, la justicia de Dios por medio de la fe, dice. Entonces, esta fe debe estar fundamentada, debe tener un sujeto de fe que sea lo suficientemente creíble para que pueda cumplirse en la vida de una persona. Ustedes a veces tienen la confianza en alguna persona, ¿no? Alguien que les arregla el calefón, alguien que les arregla el auto. Ustedes a veces han depositado la confianza en ellos porque piensan, ellos son buenos trabajando en esto. Pero no significa que esta persona sea infalible. O sea, que esta persona en algún asunto o en alguna falla que llegue a tener su vehículo, que llegue a tener su refrigeradora o en su computadora, hay alguna cosa que esta persona no podrá resolver. Entonces no son personas que decimos que son infalibles, sino que ellos pueden fallar, ¿no? Entonces, cada persona a la cual nosotros depositamos cierta confianza, debemos saber que tiene la probabilidad de fallar, tiene la probabilidad de equivocarse. ¿No es así? El otro día en la hora piadosa yo conté una anécdota que me pasó, porque hace tiempo atrás, hace un mes más o menos, o tal vez un poquito más, yo fui para hacerme un chequeo de los dientes, o sea, me dieron un beneficio en el hospital para poder tratarme los dientes, ¿no? Hasta esta semana todavía estoy tratándomelo, ¿no? Pero justamente ese día me dijeron que si me pudiera hacer un análisis, ¿no? Que se hace una vez al año, una especie de chequeo. Entonces me chequearon mi peso conforme al tamaño, o digamos un chequeo general. Y según la persona que hizo el chequeo dice que estoy bien, debería bajar un poquito, dice, de peso, pero en términos generales estaba bien la actividad física que hacía cada día, debería caminar por lo menos 30 minutos diarios, así ella me decía, ¿no? Entonces me dijo que falta hacer el examen de sangre. Entonces me dieron para hacer el examen de sangre un mes después. Entonces, esta semana fue, ¿no? El día martes. El día martes yo tuve que ir para hacerme el examen de sangre. Llegando al lugar, a las 9 tenía que hacerme el examen, por eso había pasado en ayuna, ¿no? Desde la noche anterior, desde la cena del día anterior hasta la mañana no había ingerido alimento. Entonces esperando, ya eran las 9:25, Dios mío, tenía mucha hambre, pero me llamaron. Muñoz Carreño, ni siquiera por mi nombre, sino por mi apellido, Muñoz Carreño. Entonces yo interpreté, no creo que haya otro que tenga el mismo apellido que yo, a no ser de que esté algún familiar acá conmigo. Entonces ya pasé entrando y la mayoría de las personas que habían eran todos adultos mayores. Hicieron una fila adentro, como de 3, 4 personas. Y mientras iba avanzando la fila, yo miré, digamos, en el primer lugar donde se hacía la muestra de sangre, donde saca la sangre, habían como 6 divisiones, ¿no? 3 a ese lado y 3 acá. Entonces, cada vez que se desocupa una, va pasando una persona nueva. Pero exactamente yo vi
digamos, en el primer, digamos, estancia donde se sacaba uno la muestra de sangre, había una muchacha que era practicante, ¿no? De un instituto, ¿no? No es necesario que yo mencione el nombre del instituto. Es un instituto de acá de Chile que seguramente imparte la carrera de enfermería, no sé muy bien. Entonces yo miraba a la muchacha que le costaba mucho, ¿no? Porque se notaba que estaba haciendo la práctica, además una persona le estaba enseñando. Entonces dentro de mi corazón yo pensé, yo no soy tan valiente para ponerme inyecciones, para sacarme sangre. Entonces sería bueno que no me toque ella, ¿no? Disculpe, ¿no? Por la honestidad, pero mirándola no se veía tan segura. Además, cuando ella hizo el gesto para inyectar a la persona un poquito se quejaba, ¿no? Ay, Dios mío, que no me toque, dije yo. Entonces, de repente me mandaron al box número 3. A 1, 2, 3, ¿no? El último. Entonces yo respiré hondo, ¿no? Porque la muchacha estaba en el primero. Me mandaron al tercero y ahí no había nadie. Entonces me senté. Estando en ese lugar estaba pensando, miraba las jeringas. Ay, Dios mío, ¿por qué soy tan cobarde? Pensé, ¿no? No me gustan las jeringas. No me gusta que me ponga una jeringa en mi brazo. De repente pensaba, realmente si yo hubiese estado delante de la cruz para ser crucificado como apóstol Pedro, creo que no hubiese podido aguantar. Porque según el relato de la historia de la iglesia, el apóstol Pedro también fue crucificado, ¿no? Pero de forma invertida, ¿no? Con la cabeza hacia abajo. También fue clavado en sus manos, ¿no? En sus pies. Yo pensé, yo no puedo aguantar el dolor así como aguantó apóstol Pedro, menos, ¿no? Como había aguantado nuestro Señor Jesucristo. Casi que estaba orando al Señor, ¿no? Señor, permítame, ¿no? Pasar esta situación. A los hermanos alguno tendrá risa, o sea, le dará risa esto, ¿no? Pero de verdad, en esa parte soy muy cobarde, ¿no? En la parte de las inyecciones. Entonces, de repente escuché hablar por allá, dice, el 13 está desocupado, puede ir allá. De repente, esta muchacha que estaba dando la práctica vino hasta donde estaba yo. Ay, Dios mío. Creo que empecé a sudar frío, ¿no? Yo dije, ¿por qué, Dios mío? Habiendo tanto personal, tantas personas, ¿por qué la mandan acá? Mirando su rostro, esta joven usaba lentes, digamos, o sea, ¿cómo decir, no? Para su vista, pero su lente era muy grueso, ¿no? Según mi entendimiento, la muchacha tenía problemas de su vista, ¿no? Muy grave, ¿no? O sea, el aumento que tenía de su lente era muy alto. Entonces, dentro de mí, ay, Dios mío, aunque mi cara, ¿no? Estaba así, pero por dentro estaba nervioso, estaba muy nervioso. Y la muchacha empezó a sacar, digamos, 3 frasquitos, ¿no? Como este tamaño, 3 tubitos, donde luego tiene que ponerse una muestra de sangre para cada cosa que van a evaluar de mi sangre, ¿no? Entonces tenía que ponerle una cinta alrededor, o sea, un sticker, perdón, con el nombre del examen para el cual iba, pero la muchacha no sabía bien cómo pegarlo, y luego la que le estaba enseñando lo despegaba y lo ponía. Ay, Dios mío, yo estaba más nervioso, ¿no? Pero no mostraba en mi rostro el nerviosismo, ¿no? Así yo siento que yo estaba muy paciente, mi rostro calmo, pero mi corazón estaba temblando realmente. Ay, no vaya a ser que esta muchacha, ¿no? En vez de clavarme la vena, ya digamos, me clave el antebrazo, ¿no? Tenía mucha preocupación. Y luego ella habló. Me decía, yo soy tal, y voy a hoy día atenderlo, así, así. Yo por dentro, sí, sí, por favor, que lo haga bien. De repente pongo mi brazo, puso el alcohol ahí y metió la aguja, ¿no? No sé muy bien, la muchacha estaría muy preocupada de hacer bien su trabajo, que ni siquiera sentí el pinchazo. La aguja pareciera que, como si fuera que entró en un jabón, ¿no? Así, directamente. Y luego yo puse un algodón aquí para que no salga sangre. Y luego con una manguerita que iba hacia una jeringa como de este tamaño, jeringa, ¿no? Empezó a sacar la sangre, ¿no?
de a poquito, bastante, no sé cuánto será, ¿no? Esos serán unos 50, no, creo que unos, ¿cuánto será, no? No creo que haya sido 100 ml, ¿no? La verdad no sé muy bien, pero así más o menos, ¿no? 10 ml, dice una hermana. Me parece que no era tan poquito, ¿no? Era bastante, porque eran 3 muestras. Entonces ella sacó la sangre y yo dentro de mi corazón estaba muy tranquilo, ¿no? Muy, muy, muy feliz. De repente cuando sacó la aguja y luego sacó, digamos, lo desconectó de la manguerita y luego teniendo la jeringa llena de sangre, ya habiendo sacado la aguja, y tenía que llenar los tubitos. En ese momento la muchacha no supo manipular. Entonces apretó la jeringa y saltó la sangre. ¡Pum! Mi propia sangre, mi mano cubierta de sangre. ¿Ah? Hermanos, si le hubiese ocurrido a ustedes, ¿qué hubiesen hecho? ¿O cómo hubiesen reaccionado? Yo realmente puedo utilizar en este momento una palabra, empatía. Yo estuve tan contento, tan agradecido porque no me dolió nada el pinchazo que ella me dio. Yo le dije, tranquila, le dije, ¿no? Tranquila. Que para mí ya había pasado lo más difícil, que era poner la aguja y sacar la aguja. Ya si cayó sangre en mi mano, ni modo, ¿no? Yo le dije, es mi sangre, ¿no? No se preocupe, solamente que ya hay que limpiar nomás, ¿no? Entonces con un algodón con alcohol empezaba a limpiarme y luego me pedía disculpa, discúlpeme, discúlpeme así. Es decir, que cualquier persona así se puede equivocar, ¿no? O sea, puede tener este error, aunque sea una persona practicante, una persona que ya lleva tiempo y experiencia, creo que también puede equivocarse, ¿no? ¿Por qué estoy hablando esto? Porque realmente nosotros cuando depositamos nuestra fe en alguien, esta persona siendo ser humano puede fallar, ¿no? Puede equivocarse. Pero quien no se equivocó, quien no se equivoca cuando trabaja, que trabaja de manera perfecta, es nuestro Señor Jesucristo. Es en quien nosotros podemos confiar ciegamente, ¿no? Jesucristo 100% va a trabajar y va a hacer conforme a lo que debe hacer, sin errores. Ya si en el caso que Jesucristo se equivocase, si en el caso que Jesucristo fallara, entonces nosotros, ¿cómo podemos considerar a Jesús como el sujeto de fe? El sujeto de fe debe ser para nosotros alguien infalible, alguien que no pueda errar, alguien que no se equivoca. Jesucristo es tal sujeto de fe. ¿Comprende lo que les digo? O sea, para mí fue una anécdota esto de la sangre. De hecho, yo pensé que tal vez tenía que otra vez sacarme sangre, entonces yo iba a poner mi otro brazo, ¿no? Yo había puesto primero el brazo izquierdo, porque como la mano derecha no es mi mano hábil, entonces si en el caso que ya esta muchacha me deja inutilizable el brazo, voy a usar el brazo derecho, ¿no? Para escribir, ¿no? Para comer, para peinarme. Entonces, digamos que ella fue muy sutil, pero a la hora de sacar la sangre, el error fue que ella derramó la sangre, ¿no? Porque no tenía habilidad, o sea, no tenía la experiencia que tendrá una persona que lleva más tiempo, porque era difícil, ¿no? Eran 3 frascos que tenía que llenar. Entonces para mí fue algo cómico, ¿no? Al rato fue cómico. Pero pensando en la palabra de Dios, acá el versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea, todas las personas que quieren adquirir la justicia de Dios, hay un solo método, una sola persona en quien confiar. No existen 2 personas, ni 3 personas, ni 4 personas, sino que una sola persona, un solo nombre, Jesucristo dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea, Jesucristo es nuestro sujeto de fe más confiable, infalible, no fallará. Por lo tanto, nosotros depositamos la confianza en Él, que por medio de Él nosotros podemos obtener la justicia de Dios. Por medio de la fe en Él podemos obtener la justicia de Dios. Ahora,
¿cuál viene a ser la labor de Jesús? ¿En qué es en lo que Jesús no debe equivocarse ni errar? Se llama en la redención acerca de nuestros pecados. Porque el versículo 23 dice acá, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es una sentencia perfecta para todos los seres humanos. Dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos, ¿no? De la gloria de Dios. Entonces, ¿quién puede pertenecer a la gloria de Dios? Digámoslo así. ¿Por qué estamos destituidos primero de la gloria de Dios? Dice que por cuanto todos pecaron. La razón es que en nosotros están los pecados, hemos pecado. Por esa razón nosotros no podemos ser parte del reino de los cielos, no podemos pertenecer a Dios, estamos apartados de Él, divididos con Él. Entonces nosotros ahora, para poder recuperar la relación con Dios, necesitamos a alguien en quien podamos confiar, quien pueda realizar una obra perfecta. ¿Sí comprenden, hermanos? Entonces, ¿quién puede realizar esta obra perfecta? Versículo 24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención, dice aquí, ¿no? Ya aparece un concepto que es redención. ¿Es correcto? Ya entonces, la redención obviamente viene del concepto o del verbo redimir. En sí, el concepto, o sea, el verbo redimir significa rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante un precio, dice. Repito, es rescatar o sacar de esclavitud al que está cautivo mediante un precio. O sea, alguien que puede rescatar a otro, primero debe tener la capacidad. ¿Por qué razón? Porque debe pagar el precio, ¿no? Entonces, si una persona que no tiene el poder adquisitivo, la capacidad, ¿cómo puede libertar? ¿Cómo puede sacar, rescatar a otro? Si no puede quitarlo, ¿por qué no tiene cómo pagar el precio? Entonces, la redención en sí, tiene un sentido de comprar de nuevo algo que se había vendido. O sea, ya nosotros estábamos vendidos, pero ahora comprar de nuevo algo que ya había sido vendido. Entonces, en la Biblia, precisamente el apóstol Pablo dijo que nosotros estábamos vendidos al pecado. Veamos, Romanos capítulo 7, versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, cada uno de nosotros estaba vendido al pecado. Entonces, la redención es que, como dije antes, una de sus definiciones, redimir, comprar de nuevo algo que se había vendido, dice. Comprarlo de nuevo. Ya esta persona había sido vendido por el pecado, dice. Perdón. Capítulo 7, versículo 14, vendido al pecado. Ahora tiene que comprarlo de nuevo. Entonces, para comprarlo de nuevo, tiene que pagar el precio, mediante el precio. Entonces, ¿cuál es el precio? Hermanos, ¿cuál es el precio? Versículo 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya, dice la redención, el rescate, el sacar de la esclavitud a otro es la redención. Pero el precio, ¿cuál es el precio? Es la muerte. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ya está apareciendo acá una vez más el concepto, ya no dice la fe en Jesucristo, sino que dice la fe en su sangre. ¿Es correcto? ¿Por qué aquí la Biblia está mencionando que la fe en su sangre? Ya no está diciendo la fe en Jesucristo, sino
la fe en su sangre, porque la paga del pecado precisamente es la sangre de Jesús, es la vida de Jesús. Entonces, la fe en que nosotros tenemos en la sangre del Señor Jesucristo, ¿no? O sea, la sangre del Señor Jesucristo tiene el poder para redimirnos, para rescatarnos, para sacarnos de la esclavitud. Entonces, hermanos, la verdad es que el tema de hoy, la redención, no se efectúa en cualquiera, sino que en Cristo Jesús, por medio de la sangre. 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La sangre de Jesús. ¿Qué es lo que produjo la sangre de Jesús? Produjo finalmente la redención. ¿Qué es lo que dice en el libro de Hebreos capítulo 9? Hebreos capítulo 9. Veamos acá. Hebreos capítulo 9, versículo 12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Está mencionando otra vez el concepto de la sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Sí? Entonces, la redención tiene el pago. El pago es la sangre de Jesucristo. Porque la Biblia por lo menos habla de 3 tipos de redención. Existe la redención personal, que era cuando una persona que pecó y en alguno de los mandamientos de Jehová debía llevar una cabra sin defecto, poniendo su mano en la cabeza, ese animal recibía los pecados y luego tenía que ser ejecutado. El segundo sistema era la redención anual, que era precisamente por medio de un macho cabrío poder limpiar el pecado de un año de todo el pueblo de Israel. Pero la tercera redención que la Biblia nos habla es la redención eterna. Y esta redención, obviamente, así como otras 2 redenciones, también implican el derramamiento de la sangre. Por eso, en el libro de, vamos a ver, Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, dice. Ya está mencionando el concepto, ¿no? Remisión. O sea, no se puede, remitir el pecado, ¿no? No se puede remitir el pecado. ¿Sí entienden? Porque el concepto remisión viene del verbo remitir. ¿Sí es correcto? O sea, en algún sentido, perdonar, dice. Alzar la pena. Eximir o liberar de una obligación. Remitir. Cuando nosotros vemos en el libro de Samuel, cuando el profeta Natán viene ante David, le dice, ¿no?, a David, le explica la historia de una persona que había tomado la oveja de otro y la había preparado para un viajero, aunque él tenía muchas ovejas, dice, pero preparó la oveja del que tenía uno. En ese momento David se enojó mucho y dijo que esa persona debe morir. ¿Cómo puede hacer eso tan injustamente? En ese momento, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Natán? Tú eres ese hombre, dice. ¿Sí? Ya veamos. El libro de segunda, creo que es segunda de Samuel. Capítulo 12, el versículo 12 dice: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Versículo 13, entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Aquí dice que también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, dice. Entonces acá en el libro de Hebreos 9:22
dice que para hacer la remisión de los pecados, necesariamente debe derramar la sangre, dice. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces el pecado de David, ¿quién lo había remitido? ¿Quién lo había redimido? ¿O quién iba a redimir el pecado de David? También, así como nuestros pecados, el Señor Jesucristo es quien podía redimir, remitir los pecados de David, ¿no? De la misma manera, como nosotros estamos creyendo en esta época en Jesucristo, quien había redimido o remitido todos nuestros pecados, por medio de Jesucristo, todos nosotros hemos sido personas que han tenido la redención. ¿Qué es la redención? Ya antes dijimos, ¿no? Redimir es rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante el precio. Nosotros éramos esclavos del pecado, o en otras palabras, éramos esclavos de Satanás, pero nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. El precio para redimirnos de los pecados ha sido precisamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, en conclusión, la redención solamente se puede producir por el pago del precio. O sea, solamente se puede ser redimido en Cristo Jesús. El libro de Romanos 3:24 dice, Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya, para ustedes y para mí no hay un precio de redención. Usted ni yo teníamos que desembolsar dinero, tampoco teníamos que derramar nuestra sangre, pero existe el precio. El precio sí o sí existe de la redención. Pero en vez de ustedes y yo, quien paga esta redención con su sangre es nuestro Señor Jesucristo. Es el rescate por nuestras almas, por nuestra alma, ¿no? Y luego este rescate Jesús lo hace por todas las almas de este mundo. Ahora, ¿cómo esta persona puede ser rescatado? Ahí es donde la Biblia nos enseña que es por medio de la fe en su sangre. Debe tener la fe en su sangre. Nos dice la Biblia que debe haber vivido en la misma época de Jesús, que debe haber estado junto con Jesús, o que debe haber visto a Jesús, o haber soñado con Jesús, no. Sino que por la fe dice en su sangre. Versículo 25, ¿no? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ustedes también. Ustedes cuando dicen que yo estoy creyendo en Jesús, no solamente ustedes están creyendo en Jesús, sino están creyendo también en la sangre de Jesucristo. Por eso hay una alabanza, ¿no? en el himnario que dice algo así como, solo de Jesús la sangre que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre. Algo así, ¿no? Alguna estrofa dice, una alabanza muy hermosa, que solo de Jesús la sangre me puede dar el perdón. Ustedes han creído en esta sangre, ustedes han tenido la confianza en la sangre de Jesús, entonces ustedes también han sido redimidos de sus pecados. Son personas que no tienen pecado. ¿Entienden ustedes? No es que ustedes pagaron, no se jacten, ay, yo pagué por mi pecado. No, no es así. Sino que hubo el pago. Jesucristo es quien pagó por nuestros pecados. ¿Sí? Así también ustedes pueden comentar a la gente, oh, ¿cómo yo puedo pagar mi pecado? Es por medio de la sangre. Uy, entonces, qué sangre tengo que derramar? ¿Tengo que ir al banco de sangre y sacar sangre de mi cuerpo? Así como yo fui a hacerme un examen, todavía me falta no ir al banco de sangre para donar sangre. Según mi esposa dice que son 450 ml. ¡Oh, Dios mío! Yo pienso, si me saca 450 ml, entonces voy a desmayarme. Por eso ese día mi esposa estaba muy débil cuando fue, ¿no?, a donar sangre. Yo no es que fui a donar, sino que yo fui para un examen, pero todavía me falta la parte
de, digamos, de la donación, ¿no?, de sangre. Por eso ya hemos hablado de esto como una anécdota que ocurrió en mi vida, pero lo importante, ¿no? Lo importante, la redención que es en Cristo Jesús. En otras palabras, la redención por medio de su sangre. ¿De quién? De Jesucristo. Hermanos, gracias por su atención. Vamos a terminar acá el estudio. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta tarde usted nos ha permitido compartir su palabra. La redención que nosotros hemos recibido, sin duda necesitaba el precio, necesitaba el pago para poder ser liberados de la esclavitud del pecado, para poder ser liberados de la potestad de Satanás. Debía haber un pago, alguien debía pagar por todos nosotros para redimirnos perfectamente. Entonces la Biblia nos enseña que esta redención para nosotros ha sido gratuita. Por eso en el libro de Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Para nosotros no ha tenido costo, no ha tenido precio, pero para Jesús el precio ha sido derramar toda su sangre en la cruz. Por todos nuestros pecados Jesús ha muerto, nos ha redimido, nos ha justificado, nos ha entregado la justicia de Dios. Nosotros, desde nuestra parte, podemos creer, teniendo la fe en Jesús, la fe en su sangre. Gracias, Señor, por esta gran redención, esta eterna redención, eterna salvación que usted nos ha otorgado solamente por el derramamiento de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Espero que todos los oyentes, ninguno, Señor, se quede en medio del pecado, sino que aceptando esta redención, sean realmente perdonados todos sus pecados. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.